like you do. Every need, I know you will supply. It's just who you are and that's just what you do. We lift your name higher and higher. Más y más alto te levantaré. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Oh, nadie como tú. Glory, glory. Oh, hallelujah. Oh, Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Oh, hallelujah. Oh, Jesucristo. Nadie como. You are the light, and you will always shine. Darkness trembles at the mention of your name. You are the King, and you will always be. Yesterday, today, forever, you're the same. We lift your name higher and higher. Más y más alto te levantaré. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Nadie como tú. Glory, glory. Hallelujah. Oh, Jesucristo. There is none like you. Gloria, gloria. Hallelujah. Hallelujah. Jesucristo. Jesucristo. Nadie como. Oh, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Jesucristo. Jesucristo. There is none like you. Hallelujah. Jesucristo. Nadie como tú. Nadie como tú. You are holy, you are worthy, God. Nadie como tú eres santo, tú eres digno. There is none like you. You are holy, you are worthy, God. Nadie como tú eres santo, tú eres digno, Dios. There is none like you. You are holy, you are worthy, God. Nadie como tú eres santo, tú eres digno, Dios. Glory, glory. Hallelujah. Jesucristo. There is none like. Gloria, gloria. Oh, hallelujah. Oh, Jesucristo. Nadie como. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Jesucristo. Jesucristo. There is none like. Gloria, gloria, gloria. Oh, hallelujah. Jesucristo. Nadie como. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Jesucristo. Jesucristo. There is none like you, God. Gloria, gloria. Na, 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 na. Jesucristo. Nadie como. Bienvenidos a otro programa de clamor en la noche. Bueno, este programa se transmite de 12 a 1 de la madrugada, que decir que es clamor a la medianoche, pero también es clamor en la noche porque se retransmite por Facebook de 9 a 10 de la noche, así que de lunes a viernes igualmente. Así que bienvenidos a clamor a la medianoche, a clamor en la noche. Este es el día que Dios ha hecho, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en él mismo. Espero que este programa sea de grande bendición y recuerden que vamos camino al 5 de septiembre, agrábese esa fecha ahí, 5 de septiembre, el año 49
de clamor a Dios frente al Capitolio y prenda los motores y ore y ayune y clame, porque imagino que de aquí a septiembre 5 habrán grandes luchas. Y con grandes luchas significa que también tengamos grandes momentos de fortaleza espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Esta es una guerra espiritual. Y con la situación que hay en el mundo, y ahora digo en el mundo porque cuando Clamor empezó, pues simplemente se veía en Puerto Rico, se escuchaba en Puerto Rico, se filmaba y se pasaba por televisión, pero no es como ahora, que ahora llegamos a una audiencia mundial. Este año pasado tuvimos unos 275 millones de personas en el mundo entero viendo Clamor a Dios. Así que con la situación que hay en el mundo, con la próxima venida de Cristo a arrebatar su pueblo, a llevarse a la iglesia y la proximidad de la gran tribulación y la venida de Cristo tan cerca a establecer su reino milenario, se hace importante que trabajemos mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Es determinante, es importante que este año hagamos todo posible para que este día de clamor sea el comienzo de un mover grande de Dios, que se encienda la chispa. Y recuérdense lo que dice la palabra en Apocalipsis 12:12, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Sabe que les queda poco tiempo y la batalla es grande, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ore por todos los que estamos en clamor. Ore por mi esposa, por Jorge Isaac, especialmente por ellos dos. Ore por mis dos hijas y el yerno, que Dios los cubra. La familia inmediata, Dios la cubra por su presencia. Y ore por todo, de que una forma u otra en Puerto Rico, en Estados Unidos, aquí en el Caribe, República Dominicana y las bienes, en Centroamérica y Suramérica, tienen algún vínculo con el ministerio, necesitan mucha la oración. Especialmente Venezuela necesita mucho la oración. Continúo pidiéndole a ustedes que oren para que, si es voluntad de Dios, se abran las puertas y pueda regresar a Venezuela, pueda en este año hacer una gira por Estados Unidos, Maryland, Nueva York, Washington, Washington es lo mismo, Atlanta, Orlando, y a donde quiera que Dios quiere que nos lleve. Entonces, ore por la ruta de clamor este año. Nos esperamos visitar muchas áreas de Puerto Rico en este momento, antes de que llegue el 5 de septiembre. Y ore para que Dios me abra la puerta en Nigeria. Ore por el viaje que estoy orando por ir a Atlanta, especialmente a Orlando y a Maryland. Y ore para que Dios también obre, pueda ir a Guinea Ecuatorial y ir a Nigeria a fortalecer el ministerio ante una persecución barbárica que hay allí. Así que Dios les bendiga y bienvenidos a esta edición de Clamor en la Noche. Espero que sea de bendición. O sea, recibí una carta en estos días donde una persona bien impactada por el programa de Sevilla, que ustedes están viendo esta noche, sí, a veces lo miro y se ve agotado. Sí, es cierto. A veces está uno tan cansado. La lucha es tan grande que se refleja, uno no puede esconder. Por eso, aunque necesitamos este año, que es el año de la reconstrucción del ministerio, reorganización, necesitamos su apoyo económico, el Día del Clamor este año, los viajes, las actividades, la reconstrucción de la oficina en casa, la posibilidad de que Dios nos bendiga y consigamos un lugar donde podamos tener una oficina permanente, aparte de la personal en casa, que
tuvimos que detener el trabajo, pero pronto empezamos de nuevo por una filtración que hubo de arriba, de la parte de arriba, que ya esperamos que ya pronto eso se resuelva. Pero necesitamos su oración, sí, hermano, uno se cansa. Y eso es lo que la gente piensa, que los hombres de Dios son indestructibles, son de hierro, de acero, no somos seres humanos. Por eso dice, el que cree hasta el fin, me mire y no caiga. Y por eso dice el Salmo 55, verso 22, dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará y no dejará para siempre caído el justo. Hay momentos que uno se cansa. El mismo Jesús, la parte humana de Él, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, sabe que mientras los discípulos, los apóstoles que le acompañaban dormían, Jesús estaba batallando porque era el día antes de enfrentarse a lo que sería el comienzo de la ruta del Calvario, el camino hacia la cruz. Y el infierno entero, y si ese era el Hijo de Dios, si era Dios mismo, claro que tenía la doble naturaleza, la naturaleza humana, dice que siendo Dios se hizo hombre para soportar, para saber qué es lo que nosotros sufrimos, qué es lo que nosotros padecemos. Entonces, la parte humana de Jesucristo sentía hambre, se recuerda en la cruz, tenía sed, sentía cansancio, agotamiento, esa parte física se desgastaba. Y cuando llega ya al final, cuando el telón se va a caer sobre el final del drama de la historia, la victoria grande en el Calvario, pues imagínense, el infierno entero estaba alzado. Satanás había intentado a través de Pedro de persuadirlo y de tocar sus emociones y no lo logró. Y Jesús le tuvo que decir al apóstol Pedro, Satanás, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. Vete, quítate. Entonces, en estos días finales, hermano, cuando estamos viendo las profecías de la venida de Cristo cumpliéndose, el arrebatamiento de la iglesia tan cerca, porque si la venida visible, cuando Él pisa el monte de los olivos, está ya profetizado, todo cumplido, ¿cuánto más entonces el arrebatamiento de la iglesia, que es 7 años antes de eso? Santo Dios. Entonces, hay lucha, hermano. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En este tiempo final es que el diablo va a lanzar con todo lo que tiene. Apocalipsis 12:12. Sabiendo Satanás, el diablo, Lucifer, lo que le quiera llamar, que le queda poco tiempo, descenderá sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Y Jesús dice, hablando de ese tiempo, dice Jesús, trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Y San Pablo, refiriéndose a este tiempo, en 2 Timoteo 3:1, dice, y en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Si nuestra lucha será como nunca. Y a medida que se va acercando el sonar de la trompeta, yo creo que ya Cristo salió del tercer cielo y viene de camino. A medida que se va acercando el arrebatamiento de la iglesia, a medida que está llegando el sonar de la trompeta, el diablo se revuelca. Y eso es lo que dice Apocalipsis 12:12, que sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grandes ira sobre ti y sobre mí. Y contestándoles, hermano, que nos ve todas las noches, sí, hay días que quisiera que no se dé cuenta, pero mi rostro refleja que estoy cansado, estoy agotado, la batalla ha sido grande. Y, por ejemplo, anoche fue una noche que yo me quedé dormido, como eso de poquito antes, dormí como hasta las 11:30. Y después dormí como un poquito hasta las 12. Después de ahí me desperté el resto de la noche y seguí toda la noche orando. Anoche casi no dormí anoche. Si dormí
algo fue 1 hora, hora y media en toda la noche, pero desde las 12:30 de la madrugada hasta que salió el sol, yo me mantuve toda la noche en una guerra espiritual, en una lucha de oración. La oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Nuestras armas no son carnales, dice Pablo en Corintios, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces uno refleja eso a veces en el rostro. Así, cuando usted ve a su pastor, su pastora, cuando usted ve a un siervo, una sierva de Dios, que se refleja es ese agotamiento, es la lucha espiritual interna y por la noche. Por la noche es que más el enemigo ataca, hermano. Es cuando más ataca. Entonces, y por eso Cristo pasaba noches enteras en vigilia. Y porque es el momento cuando la batalla se aferra más. Y anoche fue una noche como esa, que me pasé de... Vuelvo y le digo, si he orado hora y media en toda la noche, fue mucho. Porque sé que me quedé dormido como a las 10 y pico, casi a las 11, dormí media hora. Después me desperté un momento cuando vi a Belén, que había estado bregando con Isaac allá en el cuarto, y la veo cuando entra al cuarto, eran como las 11:30. Y luego me quedé dormido y después como a las 12 y pico de la madrugada, ahí ¡pum!, me desperté. Y ha sido toda una noche peleando espiritualmente, hermano. Así que le agradezco a ustedes que cuando miren el rostro de su líder, de su pastor o pastora, o de alguna persona cristiana que se vea afligida, es porque tiene una lucha. Hay una batalla y esa batalla es espiritual. Así que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, yo hago un llamado porque dice el que sirve al altar, pues vive del altar. El ministerio se sostiene por las ofrendas. Los levitas se sostenían por las ofrendas del pueblo, su familia, y todo el trabajo que hacían, pues lo mismo. El hombre de Dios y la mujer de Dios que trabajan full time, que no tienen otro trabajo, que este es su trabajo, pues todo su sustento viene de parte de Dios a través de las ofrendas, la forma que Dios provee, y así se sostiene el ministerio entero, todo lo que se hace. Eso es importante, así que aunque uno hace ese pedido y le decimos que si usted quiere ser parte de esto, pues de este ministerio, usted haga su cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y aparece ahí en la pantalla, aparece el apartado y todo, pero hace su cheque o giro a Clamor a Dios. Y después al apartado que aparece en la pantalla, 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O si va a ser ATH móvil, pues va a la parte de lo que es negocios, la parte de negocios, y usted busca Clamor a Dios, y entonces usted busca / y pone / Clamor a Dios, y entonces ahí envía su ofrenda. Así que es importante. Para pedir la carta mensual o enviarme una petición de oración, no tiene que enviar ofrenda. La oración es gratis, la carta es gratis. Usted ofrenda voluntaria y de corazón. Si usted siente en su corazón mucho o poco, lo que sienta usted hacer. Nos tardamos en escribir, hermano, no tenemos personal, somos mi esposa y yo nada más bregando en esto. No tenemos ni oficina porque la de la casa no la hemos podido terminar de arreglar. Yo hago mi trabajo en la mesa de comedor, desde ahí hago la transmisión de Facebook, vengo aquí, hago la grabación aquí. Y pido a ustedes que colaboren también con la cadena de Clamor, con la cadena del Milagro, con su iglesia y con aquellos ministerios que tengan cuidado, porque allá afuera hay un enjambre de gente
mercaderes del templo, hermano. Usted ore a Dios y a donde Dios le pida, claro, en su iglesia, sosténla. Yo le recomiendo este ministerio, la cadena del milagro y otros medios cristianos que hay, no los puedo mencionar a todos, y ministerios que hay que merecen que se apoyen. Pero hágalo voluntario y de corazón. Eso es lo que dice Éxodo 25:1. Cuando Dios termina de darle los mandamientos a Moisés, le dice levantarás para mí ofrenda voluntaria y de corazón. Pues nos tardamos en escribir, no tengo como antes que había que le mandábamos un libro, le mandábamos hasta cosas bonitas. Y el que lo pueda hacer, no hay nada malo en eso. Y usted reciba todo lo que le envíen. Gracias a Dios, en estos días el calendario que envía la cadena del milagro me recordó que el clamor no era otra fecha, sino el 5. Y eso pues, pero de sin esperar nada, hermano. De sin esperar nada. Siembre generosamente y generosamente cosechará. Pero lo que quiero redondear esto es la importancia de la oración, hermano. Si más nada puede hacer, puede levantar un día de ayuno, puede levantar una oración todos los días. Eso es lo que nos mantiene en pie, hermano. Y se lo digo con todo mi corazón. Si no fuera por la oración de ustedes, yo no sé a dónde yo estaría ahora mismo. ¿Dónde estaría este ministerio? ¿Dónde estaríamos toda mi familia? ¿Dónde estaría la obra de Dios? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, quiero en el día de hoy hablar sobre un mandamiento que casi no se habla. En el capítulo 20 de Éxodos dice bien claro, están los 10 mandamientos. Pero antes de entrar en esto, yo no sé, nos queda, si nos queda por ahí una grabación de Isaac, pues vamos a poner a Isaac a que nos traiga una palabra, posiblemente en inglés o español, y luego de eso vamos a entrar de lleno en uno de estos 10 mandamientos que voy a comenzar a hablar en el día de hoy. Entonces vamos a entrar a hablar en un caso específico donde se viola este mandamiento y las consecuencias que trae eso. Vamos a pasar entonces por un momentito y escuchamos a Jorge Isaac. Oren mucho, está cogiendo clases de piano porque él quiere ayudar y tocar en la iglesia. Oren mucho por todos los niños que están en la escuela. Hermano, en la escuela hay muchas luchas. No piense, aún con las academias cuando son cristianos, los niños que hay son niños y hay niños que vienen de hogares que están destruidos, que vienen con malas costumbres. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que ore por nuestros hijos en la escuela, aún en las academias cristianas hay que orar, hermano. Vamos a escuchar a Jorge Isaac y luego regresamos con el tema de hoy hablando sobre uno de los 10 mandamientos que casi no se habla ni se predica de él. Good morning or good night. Whoever is watching this, I want you to know that what I learned today might help you today. I don't know. And it talks about how our muscles are kind of our faith. You know how in the Bible it says that our body is kind of like the temple where the Holy Spirit lives, and we have to take care of that temple. Same with our faith. You know when a muscle feels when you feel tired because you haven't been exercising? The same thing with faith. If we don't exercise our faith, well, through reading the scripture, talking to God, our faith is going to become weaker. And when we want to trust in God, we won't be able because we don't have that same faith that we had before. So what I'm trying to say is that always exercise your faith through reading the scripture or through talking to God. Remember, it's like our bodies are temple. Exercise your faith. Bye. Bueno, hoy comenzamos una serie que vamos a ponerla así esporádicamente. Digo porque va a ser una miniserie, quizás lo que cogamos son 2 programas y si un más de eso quizás no lo pasemos. Pero vamos a entrar de lleno en el 9º mandamiento. El tema de hoy es el 9º mandamiento. Uno de los mandamientos del que menos se predica, que menos se enseña, pero que tiene una repercusión hasta
en la escena, en el drama del Calvario. Así que habla claramente de esto, porque mire lo que dice el 9º mandamiento en Éxodo capítulo 20, verso 16. Verso 16 del capítulo 20 de Éxodo. Y quiero que estén atentos a esto, muy importante, hermano, porque la violación de este mandamiento tiene repercusiones aún en el escenario del plan de salvación y todo el proceso a lo que llevó esto y las cosas que ocurrieron. Así que vamos a hablar de esto, posiblemente uno o dos programas, lo que sea, pero ese es el tema, el 9º mandamiento y la importancia de este mandamiento. Dice, en Éxodo capítulo 20, verso 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mírenlo ahí en la pantalla. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20, verso 16. Ahora, vamos a ver cuando en todo esto, en todo esto, nosotros estamos contemplando que aún este es Dios mismo hablándole a Moisés y hablándole al pueblo de Israel. Pero entonces, mire si es importante este mandamiento, que Dios cuando está hablando de estos mandamientos, o sea, Moisés está en ese monte sagrado, está en 80, después al final al cabo fueron 80 días de ayuno y oración, pero está 40 días y 40 noches y no le aconsejo a nadie hacer esto, porque el único que hizo esto fue Cristo, que ayunó tantos días, 40 días, al final ayunó 80, el único que lo hizo fue Moisés, no Cristo. Cristo ayunó 40 días, pero Cristo ayunó tomando agua. El único en la Biblia que ayuna no solamente 40, sino 80 días sin tomar agua fue Moisés. No hay más nadie. Y no le aconsejo a nadie hacerlo. Después de 3 días, la persona se enferma del riñón, empieza a enfermarse del riñón. Así que tenga mucho cuidado, estudie, pídale consejo a su pastor cómo ayunar. Y hay unos libros muy buenos, vamos a traer unos estudios sobre esto más adelante. Pero la importancia de este mandamiento es que cuando Dios está 40 días, 40 noches, Moisés en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos del cielo, mire bien que uno de los mandamientos que vuelve a repetir en el capítulo 20, verso 16, pues habla de ese mandamiento, que es el 9º mandamiento. Pero en el capítulo 23, verso 1, óyeme bien, capítulo 23, verso 1, vuelve de nuevo y habla un poquito más de este mandamiento, de no hablar falso testimonio, dice. Y después aquí lo amplía un poquito más. En el versículo 16, el 9º mandamiento condena, prohíbe el hablar cosas que no son realmente ciertas, ¿otra vez? Y que se haga con un deseo de destrucción. En otras palabras, que no se levante falso testimonio. Si se dice en el verso 16, otra palabra, que tú no hables mentiras, calumnias contra tu prójimo. Es decir, otras palabras, está hablando del que en primera persona le dice al pueblo de Israel a través de Moisés en esos 40 días de ayuno y oración y le revela los 10 mandamientos. Y en ese 9º mandamiento le dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no lo calumniarás. Ya nosotros vemos que esto tiene implicaciones tan grandes que vemos lo que hace Judas. Judas levanta un falso testimonio contra Cristo. Y en el camino del Calvario, en la lucha espiritual, donde Cristo va a subir a la cruz del Calvario, hay una manifestación de la violación de este mandamiento. Es decir, que Judas levanta falso testimonio contra Cristo para que
a pedido de los fariseos y el sumo pontífice Caifás, le pagan 30 monedas de pieza. No solamente se involucra en levantar un falso testimonio, una mentira, una acusación falsa contra Cristo, sino que cobra por eso. Y cree que algunos piensan que él era un político, que Judas lo que quería motivar que Cristo usara su poder para liberar a Israel, pero no se justifica, porque no es como Maquiavélico. Maquiavélico decía que el fin justificaba los medios, ¿no? No, el fin no justifica los medios. Judas pensó, algunos teólogos dicen, que lo que Judas era que quería con esa calumnia que estaba vendiendo al maestro y calumniándolo, lo iba a obligar a usar su poder para destruir a Roma y liberar al pueblo de Israel. Pero en lo que toca a Dios, el fin no justifica los medios. Así que tú no puedes caer en esa trampa, pero aquí habla en primera persona, generalmente le dice, no hables mentiras, calumnias, falsos testimonios contra tu prójimo. Pero en el verso 1 del capítulo 23 de Éxodos, mire, ahí ya va no a la persona que habla la calumnia, que habla la mentira, que da el falso testimonio, sino que habla a la persona que lo recibe. Mire lo que dice, verso 1 del capítulo 23 de Éxodo. Es que más adelante en esa misma revelación de todas las leyes, de los mandamientos que le está dando a Moisés, le aclara a Moisés que no es solamente esto implica al que va a usar su lengua para calumniar y difamar a su prójimo, sino que dice, no admitirás falsos rumores, no admitirás falsos rumor, no admitirás falsos rumor y no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y voy a leerlo de nuevo, porque aquí esto en la introducción de este tema que estamos tocando hoy, que puede ser que este tema dure un par de programas, pero no admitirás falso rumor, no falso testimonio, no te concertarás con el impío para ser falsos testigos. Entonces aquí va más allá. Sí, amplía Dios a Moisés el alcance de este mandamiento. Así que no es simplemente amonestar a alguien que no haga como Judas, que levanta falsos testimonios, sino que le va entonces al que recibe el falso testimonio, no lo admita. Esas palabras, no te hagas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. No te pongas de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Y de esto vamos a estudiar el caso de Nabot, donde hay una conspiración y se cumplen estas dos violaciones. La violación absoluta del falso testimonio en boca, en la mente de la persona que lo origina y del que se hace partícipe y lo permite sabiendo que lo que está pasando es más, no te hagas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces ahí cumple el aspecto completo, que tan pecador, tan violador de la ley del noveno mandamiento es el que lo dice como el que lo recibe y lo riega. Y se presta para con conocimiento destruir la reputación o la vida de una persona con una mentira, con una calumnia. Jesús, en el capítulo 19, verso 18 de Mateo, se refiere a esto también. Es decir, que Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 18, Jesús habla acerca de lo que es el falso testimonio. En Marcos 10, 19 también. Y Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 9, habla de esto, de lo que es. Así que Jesús habla de esto en Marcos 10, 19, habla de esto Jesús en Mateo 19, 18, y luego Pablo habla de esto en Romanos 13, 9. Así que tanto Pablo, la mente a través de la cual Cristo siguió pensando, instrumento de Dios, y Jesús mismo
en el breve ministerio que tuvo de 3 años, Jesús mismo, pues se levantó en contra de esto, por el daño que hace, por la destrucción que esto trae, y uno tiene mira, es que es así. En Marcos dice, y mire, búscate Marcos 10, capítulo 10, verso 19, los mandamientos sabes. Entonces menciona el adulterio, no adulterarás, no matarás, no hurtes, pero luego enfatiza grandemente, no digas falso testimonio. Eso fue el mandamiento repetido, la prohibición, la advertencia repetida en boca de Cristo. En Romanos 13, en el libro de la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 13, en el capítulo 13, versículo, vamos a ver aquí, versículo 9, dice, y Pablo enfatiza, y dice, versículo 9, capítulo 13 de Romanos, Pablo dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Oye esto, vuelve de nuevo, y ahí habla de todo, igual que lo habla Jesús, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y vuelve, lo repite aquí de nuevo. O sea que Pablo repite todo esto, Jesús lo dice tanto en Mateo como Marcos, y hay un énfasis por lo dañino que es la violación del 9º mandamiento, el daño que hace, el dolor que trae. Y lo vemos nosotros cuando estudiamos entonces la realidad de lo que pasó cuando Cristo es calumniado por Judas, y calumniado no solamente, que ahí es donde habla de la conspiración, dice, no conspirarás. Podemos quitarlo ya de ahí. Yo creo que ya las personas lo deben saber y deben apuntar eso ya. Entonces, es un mandamiento del cual casi no se habla, pero tiene implicaciones en la muerte de Cristo. Es decir, que es un instrumento que el diablo hace creyendo, porque el diablo es tan bruto y tan animal que no entiende que matando a Cristo no iba a lograr detener el propósito, sino que matando a Cristo sin darse, o calumniando a Cristo para que lo matara, creía que iba a terminar con el plan de salvación, y él no entendía que el plan de salvación era ese mismo, que Cristo fuera al Calvario. Pero se presta para que un Judas lo calumnie, que un Caifás lo calumnie, que levanten un falso testimonio para llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Pero todo obra para bien, porque en el propósito de Dios, Dios lo permite. No es que Dios lo promueve ni lo aprueba, lo permite. Y estos individuos como Judas y Caifás, y entonces son personajes reales que entran a utilizar estos métodos que ya Dios había provisto, que eran malos, que eran prohibidos, que eran destructivos, que eran dañinos. Entonces vamos a ver entonces, uno de los casos que vamos a comenzar a hablar ahora es el caso de la viña de Nabot. Y vamos a comenzar porque la tragedia de una calumnia, los efectos de todo, fíjense que Dios lo aclara en Éxodo 23:1, dice que no solamente el que hace la calumnia, sino el que participa en ella y se une a conspirar para destruir, para calumniar, para destruir la otra persona. Hermano, en la política se ve mucho esto. Hemos visto en las noticias, hemos visto las cosas que decían CNN, NBC, periódicos como el New York Times, han dicho cosas que no son ciertas, y más luego, lo más probable es que se cobijan bajo la idea de que
de que no sabían lo que estaban haciendo. Pero lo más probable es que saben lo que están haciendo. Saben cuando levantan un falso testimonio, un rumor, una mentira para destruir a una persona. Eso es lo que se llama fake news. La Biblia le llama falso testimonio. Y esto es la mentira. Dice que Dios dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Y en Juan 8:44 dice que el diablo es un padre de mentira. Ahora vamos a empezar a ver la tragedia de una calumnia, las consecuencias de esto. Y el caso más, aparte de la traición de Judas, de ir con Caifás y ir entonces a donde Pilato y traer la calumnia en contra de Cristo y ponerle, interpretar las palabras a maldad, de buscar cómo destruirlo con una mentira, con una calumnia. Uno de los casos más contundentes de esto está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Y vamos a coger ese capítulo, esa historia, que es bastante larga. Vamos a ver hasta dónde la podemos, si en uno o dos programas podemos ampliar esto. Porque este es el cuadro que más describe el daño, la podredumbre, lo demoníaco de lo que es la calumnia y la razón por la cual Dios amplía esto. Y mire bien que de todos los mandamientos, el que más se enfatiza y que amplía la dimensión de todo esto es el 9º mandamiento, cuando lo vemos en el verso, en el capítulo 20 de Éxodo, el 9º mandamiento, y después en el capítulo 23, verso 1, que entonces hace el cuadro completo de la implicación, de la participación de otras personas, y que tú te hagas parte de eso, eres tan culpable de violar ese mandamiento. Vamos a empezar con el capítulo, la tragedia de una calumnia, las consecuencias de esto, y que las personas sepan que hay un Dios que está viendo todas las cosas. Y Dios aborrece la mentira, porque Juan 8:44 dice que el diablo es un padre de mentira. Vamos a ir al capítulo 21, verso por verso. Vamos a ir al capítulo 21 de Primera de Reyes, verso 1 en adelante. Pasadas estas cosas. Bueno, ahí está hablando de cosas que habían pasado anteriormente. Unos eventos que sucedieron, pero no vamos a entrar en eso. Dice, pasado estas cosas, unos eventos que suceden en el capítulo 20, pero dice, pasado estas cosas, aconteció que Nabob de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Escuche bien claro, voy a leer y luego que leo una serie de versículos, entonces vamos a entrar de lleno en esto. Pasado estas cosas, aconteció que Nabob de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Ese es el verso 1. Verso 2. Y Acab habló a Nabob, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Entonces, vamos ahora al verso 3. Y Nabob respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Verso 3, mire lo que le contesta. Este es el drama, el escenario del terreno, del comienzo de una calumnia. Y Nabob respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Verso 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabob de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el verso 4. Ahora, venimos acá y ahora vamos a analizar todo esto. Hay un hombre humilde, Nabob,
que lo único que tiene es una viña, donde la viña era siempre un lugar de producir las uvas para el vino. Entonces, lo único que tenía era esa viña. Y esa viña estaba junto, el valor era que aunque era una viña pequeña, y era lo único que Nabot tenía, estaba pegado al palacio de Acab. Recuérdense, y aquí hay que ir a la historia, que hubo un momento en el cual Israel era una sola nación. Pero cuando Salomón muere, su hijo hereda el trono y su hijo maltrata al pueblo y lleva al pueblo a una rebelión, y entonces en esa rebelión donde se divide el reino, entonces queda Samaria como capital de las 10 tribus, y el hijo de Salomón queda en Jerusalén con 2 tribus, Benjamín y Judá. Pero el grueso del reino queda en Samaria. O sea que está dividida ahora el reino. Por eso dice rey de Samaria. Porque en Jerusalén, después que pasa, esto ya ha pasado años, después que hay aquella rebelión y el reino se divide, y una parte se va con Jeroboam y otra parte se queda con el hijo de Salomón en Jerusalén. Entonces hay una diferencia bien grande. Entonces, estando aquí el reino dividido, estamos hablando ahora del reino de Samaria, que es la capital del reino del norte. Entonces, este hombre tiene esta viña que queda al ladito del palacio, pero acá, mirando por la ventana del palacio, le encanta esa viña y él la quiere. Esa es la codicia. Tenía todo lo que quería tener. Y ahí entonces entendemos que un pecado produce otro pecado. Porque aquí tenemos la codicia y la envidia. ¿Sabes? La codicia, donde uno de los mandamientos dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer, ni los dineros, ni los terrenos, nada. O sea, entonces entendemos claramente que la violación de un mandamiento lleva a la violación de todos los demás. Este hombre entonces acá desea esa viña que tiene Nabot porque le queda cerca. Y Nabot entonces él le explica y lo trata de convencer, trata de usar su influencia política y le dice, la quiero porque está cerca de mi casa, la quiero para un huerto, le da una razón lógica y bonita, y te doy dinero, te pagaré su valor en dinero. Pero en el verso 3 Nabot le responde acá, le dijo, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En otras palabras, entendemos bien claro que este hombre no está dispuesto a vender su viña, a vender la heredad de sus padres, lo que dejó su padre. Y hay una enseñanza tremenda en esto. Nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón de los pecados. Y hay cosas que no se pueden, la moral no se puede negociar. La salvación no se puede negociar. Entonces Jesús dijo, el que no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirme, y el que no está dispuesto a perder padre, madre, hijo, todo lo que sea, esposa, esposo, no es digno de mí. En otras palabras, que tú tienes que decir, mi viña no se vende. Mantener tus principios como aquellos 3 jóvenes, Mesaque y Abednego, que cuando Nabucodonosor quiso decirle, si no se doblegan ante mi estatua de oro, los echaré al horno de fuego, y lo mandó a calentar 7 veces más. Y entonces ellos se pararon firmes y dijeron, aunque nos eche en el, mire bien claro, nosotros sabemos que del horno de fuego nos puede librar Dios, pero aunque nos echen en el horno de fuego y perezcamos, no vamos a adorar tu estatua. Ese es un compromiso con Dios. Y esto nos habla de que cuando hagamos un compromiso con Dios, cuando nos convertimos, debe ser para negarnos todo
y todo no vender la herencia espiritual que tenemos. Este hombre Nabob era un hombre serio, era un hombre íntegro, era un hombre que sabía el valor de la viña, no porque el valor económico que tenía, no, el valor de que era lo que su padre había luchado. Es igual que la salvación. La gente no entiende a veces por un pedazo de carne, por un placer de adulterio, por dinero, como hizo Judas, que por dinero, por cuestiones políticas, vendió a Cristo, vendió la viña. Shama la vasalla. Y es tan importante que entiendas que lo demás valor que tú tienes es la salvación de tu alma. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma? Indiscutiblemente, este hombre de principio, y esto es lo que nos enseña, que no podemos vender lo que Dios nos ha dado. No podemos cambiar lo que Dios nos ha dado, ni por política, ni por dinero, ni por placer. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Pero es importante estas palabras, igual como los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesach y Abednego, aunque nos echen en el horno de fuego, no te vamos a adorar tu estatua, tenemos un compromiso con Dios. Esta viña no se vende, estos principios no se venden. Por eso dice la Biblia, y habla de Pedro y Juan, que después que fueron llevados ante las autoridades judías por estar predicando a Cristo, a los fariseos, les prohíben predicar, y cuando salen, Pedro dice bien claro, dice esta palabra, dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En el tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que tomar la actitud de Nabob. Hay veces que el gobierno nos va a pedir a nosotros que entreguemos nuestros principios, que el partido político nos va a pedir que entreguemos nuestros principios. La denominación se va a apartar, va a ser apostasía, como dice Pablo en 1 Timoteo 4:1. En los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. Pero tiene que haber un compromiso. Esta viña no se vende. No obedezca la voz del diablo. No te rindas. No entregues la primogenitura de lo que Dios te ha dado. Mantente firme con el Señor y Él te honrará y te guardará. Y mire bien esto. Y Nabob respondió acá, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esto es lo importante en el día de hoy. Que te mantengas firme y le digas al diablo, no me vuelvo atrás. No voy a entregar la viña que Dios me ha dado. No voy a entregar mis principios por agradar a un hombre, por agradar a una mujer, por un placer, por dinero, por fama, por posiciones. No, esta viña no se vende. Y el precio a veces, vamos a estudiar en esto, que el precio de tomar una posición como Nabob es difícil, es fuerte y es grande. Pero tienes que tomar esa decisión. No importa lo que el diablo te ofrezca, no importa lo que te ofrezca el mundo. Tú dices, esta viña no se vende. Y luego de esto, en el próximo capítulo de esta miniserie, hablaremos entonces de la reacción de la persona que al rechazar a este hombre la oferta que le hace, se llama la reacción que produce entonces el camino hacia la calumnia, hacia el falso testimonio. Y luego en esta historia de Nabob y de Acab, y luego entrará en escena Jezabel, vamos a ver bien claro lo destructivo que es esto y por qué Dios castiga tanto este pecado y por qué Dios le advierte que no te hagas conspirador con nadie. Le dice al profeta, conspirarán contra ti, pero lo harán sin mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta serie que hemos empezado a traer sobre el 9º mandamiento sea de bendición a miles y miles y miles de personas que han sido víctimas de mentiras, que han sido víctimas de calumnia, que han sido víctimas, Dios mío, de injurias y sufrimientos, y que a veces el mundo tiende a creer todas estas cosas, y que a veces se manifiesta tan
arreglados que parecen ser reales, pero que vale la pena no vender la viña. Señor, bendice a aquellos que han sido víctimas de calumnias, aquellos que por tu causa se han levantado mentiras por serte fiel, Señor, que tú has dicho que somos bienaventurados, Padre Celestial. Gracias, Señor. Sana a los enfermos, cura las heridas que hay de las calumnias. Líbranos de hacer partícipe de regar rumores falsos y regar mentiras en el nombre de Jesucristo. Que los que están huyendo se reconcilien ahora y digan: Cristo, perdona mi pecado. Si alguien ha hecho esto, pida perdón, se convierta, se reconcilia con Cristo ahora mismo. Y que milagros y prodigios y señales sean hechos a lo largo y lo ancho de este altar de clamor. En el nombre de Jesús. Lo declaro hecho. Y esta viña no se vende. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Dios sea con usted y confíe que la verdad siempre triunfará.